Hola a todos, en este momento vamos a hacer una guía, un instructivo también de cómo funciona la estructura de datos para las matrices, ¿sí? Acá tenemos nuestro proyecto e inicialmente lo que les quiero como especificar es o indicar es con respecto a los vectores en que cambian las matrices. Como podemos ver aquí, el vector es de una sola dimensión y la matriz en este caso es de dos dimensiones. Por eso es que varían las posiciones. En este caso ya no solamente son las que están en el eje X, sino también en el eje Y. Entonces podemos decir que la posición 0, 0 sería esta, la 0, 1 sería esta y así sucesivamente. Lo mismo para la posición 1, 0 sería esta, y la posición 1, 1 sería esta. Este es como tal el funcionamiento de la matriz. Esta matriz es de tamaño 5, 5 y 2, y así como tal se puede como imaginar uno de qué forma se está almacenando la información. Pero vamos al proceso como tal. Acá está nuestro proyecto. En el capítulo 1 de arreglos está nuestra matriz, en la cual tiene algunos métodos que en ese momento ya vamos a entrar a validar. Inicialmente pues tenemos nuestra matriz, nuestra clase, que estaba en la de vector. Acá estamos en la matriz. En este caso estaba en la clase matriz y acá se define como tal la matriz en la que vamos a trabajar, que es de tipo entera. Como ustedes pueden ver, en el vector solamente se declaraba con un corchete. Ahora se colocan dos, teniendo en cuenta que la matriz es de dos dimensiones, y en este momento se le da como tal el valor de qué tamaño va a ser esa matriz. En este caso se define que va a ser de 3 por 3. En este método se define el insertar elemento, en el cual se determina realizar un método void, o sea que no nos va a devolver ningún valor. Y lo único que cambia con respecto al vector es que, si ustedes recuerdan, el insert element, el vector está recibiendo el elemento y una sola posición, que en este caso era la X. Pero teniendo en cuenta lo que les decía, ya la matriz tiene dos ejes, o sea dos dimensiones. Por lo tanto, lo que cambia y lo que se agrega es las dos posiciones y el elemento que se le va a ingresar. ¿A quién? A la matriz. Entonces por eso se coloca aquí que en la matriz que hemos definido, en la posición X y Y, recuerden que estas dos variables no tienen ningún valor y que se asignan en el momento en el que yo los defina en el test. Y lo que va a hacer es que me va a almacenar este elemento en la posición que yo le determine, ¿sí? Eso es lo que hace este método. Luego sigue el método de buscar elemento. Efectivamente lo que cambia, como les decía ahora, es solamente que se le agrega una posición más. En el vector solo tenía la in-x, ahora va a tener la in-y, teniendo en cuenta que son dos dimensiones. Y el valor que me va a retornar este método precisamente es como tal la matriz, o digámoslo así, la posición de la matriz que yo determine al ingresarle a estas variables cada uno de los valores. Acá tenemos el método void, que recuerden que no retorna ningún dato, en el cual se va a borrar un elemento. En ese caso cambia precisamente lo mismo con respecto a este método, que es que se le va a agregar solamente una variable adicional, que es la posición Y. Estos valores yo los defino en el test, y él lo que va a hacer es que me va a buscar en la matriz esa posición y me le va a colocar un 0. Ese es el método como tal del borrar. Y tenemos aquí el método para borrar, el método para listar el elemento. En este caso, para listar el elemento, efectivamente es recorrerlo. Por lo tanto, se van a utilizar unos ciclos. En este caso sería el for, en el cual me va a recorrer el eje X, ¿sí? Y aquí yo lo voy a limitar, o le voy a decir que se salga del for cuando el X valga lo que vale la longitud de la matriz en ese eje. Es por eso que se utiliza este código length, ¿sí? Y aquí en el ciclo 2, que es del for, efectivamente me va a recorrer el eje Y, y le voy a poner la misma restricción, que en este caso sería que cuando Y valga lo que
lo que valen lo que vale la longitud de la matriz, pero como ustedes pueden ver acá se agrega un valor adicional, o bueno, un valor no, una condición, y lo que pasa es lo siguiente: en el eje X, aquí en este ciclo él me va a recorrer las filas, ¿cierto? O las posiciones que están en el eje X. Para yo decirle al que se pare en las columnas, yo debo estipularle que se pare en esta variable. Ejemplo, en el primer for él me va a recorrer en este sentido, ¿cierto? Y me va a decir que hay 5 filas, o sea que él va a recorrer ese for 5 veces. Para yo decirle que me lo recorra así en las columnas, en este caso yo debo de estipular el X como tal que les estaba mostrando, para que él me tome la longitud desde la posición 0, y lógicamente él va a seguir aumentando como tal, en este caso la variable contador, que en este caso la que utilizamos es la Y, y acá le pongo pues como una acción que es que me imprima el valor que está en cada una de las posiciones, y al final él me va a retornar es la matriz, o sea la matriz completa en base a todos los datos que tenga ella. Estos son los métodos como tal que tenemos en esta clase, y ahora vamos a ver es las pruebas. En las pruebas tenemos efectivamente un proceso muy parecido al vector, lo único que cambia es que se le agrega una dimensión. Aquí podemos ver, se instancia la matriz tal cual como lo hicimos con el vector, se coloca el nombre de tipo matriz y se define como tal a quién va dirigido ese objeto, y aquí lo que vamos a hacer es ingresar un elemento, ¿cierto? Ingresar el elemento, entonces colocamos la variable de resultado esperado, que es siempre la que manejamos. Yo le digo que el resultado que yo espero es un 4, y le digo a la matriz insérteme, bueno, en este caso le digo que para instanciarlo le digo que vaya al método insert element, y yo le voy a entregar estos datos. Esta va a ser la posición 0 en X, la posición Y en este caso sería 1, y el elemento. Vamos a ubicarnos, entonces la posición X, ¿cuál sería? Esta, perdón, y la posición Y sería 1. O sea que en este momento estamos hablando de esta posición. ¿Qué va a hacer? Me va a agregar un 4. Entonces yo le digo, listo, hágame la operación en esta variable resultado obtenido, vaya y búsqueme que efectivamente el valor que esté aquí sea un 4. Entonces él lo que va a hacer es, yo le estoy dando la posición aquí para que él pueda buscar realmente donde yo quiero, que es la misma que esta, como ustedes pueden ver. Entonces efectivamente aquí en esta posición le inserté un 4, y yo lo que le digo al Java es, listo, vaya búsqueme el valor que tengo en esta misma posición. Es por eso que al hacer la comparación con el inser equals, efectivamente el resultado esperado y el resultado obtenido deben ser iguales, debe ser igual a 4. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Yo lo doy acá en run as y le doy en JUnit para que me lo compruebe. Y efectivamente se hizo el procedimiento correcto. Vamos a seguir con el test 2, en este caso que sería el borrar el elemento. Efectivamente se genera la variable resultado esperado, se coloca un valor, se hace la instancia y se llama el vector, el método borrar elemento, y le digo que vaya a la posición 0, 0, que en este caso ¿cuál sería? 0, 0 es esta, y le digo entonces que el resultado que yo voy a obtener o que yo espero es 0, y le digo que en la variable resultado obtenido instáncieme la matriz y vaya a buscar elemento. Yo necesito saber qué valor me quedó en esa posición, por lo tanto yo aquí le voy a decir que me busque el valor que está en esa posición y me los compare, por lo tanto debería dar 0. Entonces acá insert equals me va a hacer esa confirmación. Yo acá le voy como tal en delete, voy a hacer la prueba y efectivamente así está correcto.
Aquí en el método 3 podemos validar que vamos a hacer el test de buscar un elemento. Se hace igual, si ustedes pueden ver, casi todas las estructuras de los tests son las mismas. Acá resultado obtenido, el valor que yo espero, acá hago la instancia y llamo al método, le digo que en la posición 1, 0 me agregue el valor 10. ¿Cuál es la posición 1, 0? 1, 0, esto, que me agregue el valor 10. Entonces efectivamente lo que él va a hacer es agregar ese valor, y aquí en esta variable resultado obtenido voy a instanciar otra vez, en este caso la matriz, y le digo que me vaya y me busque el elemento que me quedó en esta posición, por eso le defino la misma, y acá me debería salir el 10. Entonces vamos a hacer el test por medio de JUnit y me tiene que aparecer en verde, efectivamente. Listo. Aquí ya tenemos en este momento el test del test list. Como ustedes pueden ver, es un método void, o sea que no retorna ningún dato, ningún valor, y aquí lo que cambia efectivamente es como tal. El resultado esperado ya no es una variable entera solamente, sino que es una entera que me va a recibir un valor de una matriz, que van a tener esos valores 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 0, 1, 2. Esos son los valores que van a tener la matriz, o que me va a recibir esta variable más bien. Y lo que yo hago es utilizar los métodos que yo ya generé y le digo a él que me recorra toda la matriz. ¿Cómo me la recorre? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Estas son las posiciones en X, estas son las posiciones en Y, y estos son los valores que yo quiero que él tenga. Si ustedes pueden ver, la idea es que concuerde con esto, por eso yo le agrego los mismos: 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, tal cual como aparece aquí. Y le digo que en el resultado obtenido, que también va a recibir un valor de una matriz, entonces me vaya y me liste el elemento. ¿Qué es lo que va a hacer? Él me va a recorrer la matriz, y efectivamente al recorrerme la matriz debería de tener esos valores que yo acabo de ingresar. Si eso es correcto, el sistema debería de colocarme la evaluación en verde, pero no cabe resaltar que aquí hay un ASER que se cambió precisamente porque para la matriz se maneja otro, que es iserArrays.div=. Ese es como tal el que debemos utilizar siempre, pero la funcionalidad como esperamos es la misma. Entonces vamos a validar el test list element que realmente funcione y que se cumpla lo que yo realicé en ese test, y efectivamente estaba funcionando de manera correcta. Esta es como tal la explicación un poco sobre la matriz. Recuerden pues de que la idea es poder que ustedes por medio de esta guía de pronto entiendan un poco la estructura que se está manejando en ese momento, y pues que en este caso la idea es que se puedan aprender o podamos reforzar todos sus conocimientos sobre la estructura de datos. En este caso les agradezco que tengan una buena noche.